GPS Mexicano. Hoy es 17 de marzo y obviamente estamos de plácemes aquí en Última Palabra. Cumple 23 años con nuestro productor y a quien le mandamos un abrazo. Y también hace 3 años, el 17 de marzo, presente lo tengo yo, dice el corrido, fue electo como secretario general de la sección 37 del CENTE el señor Héctor Lara Moreno. Han pasado mucho tiempo, Héctor, gracias por estar con nosotros. Gracias, Toño, por la invitación. Carlos, muchas gracias, profe, que estés aquí con nosotros. Buenas tardes. El día de hoy, como dices atinadamente, la libertad que dimos a los trabajadores de la educación de Baja California el día 17 de marzo, a lograr de alguna manera vencer el obstáculo que representa la imposición de la dirigencia o de los trabajadores en México de la educación del CENTE, al ganar la elección como secretario general de la sección 37 del CENTE, y que lamentablemente nos metió en una dinámica muy especial al no, lógicamente, satisfacer los deseos de la señora que se siente dueña de los maestros, el Bester Gordillo. Bueno, pero de todo. Maestro Carlos Castro, de repente uno voltea la vista y pasan muchas cosas en el tiempo que estuviste tú como dirigente de la sección 37 y comentarios que hablan sobre la advertencia que se le hace a la dirigencia o a la presidencia en ese entonces la dirigencia nacional de que había muchos problemas en la elección de la sección 37 y que podría perder el candidato oficial, en este caso el señor Gregorio Carranza. No hicieron caso y el problema está ahí. Antes que nada, te agradezco el espacio, Antonio. Definitivamente tienes mucha razón. Antes de la elección del Congreso sí fuimos motivos de ciertas presiones por parte de la dirigencia nacional del CENTE en el sentido de querer imponer una candidatura. Para todos, México es conocido en Baja California de las recientes modificaciones a la ley de pensiones y jubilaciones, por decirte un ejemplo, en el caso de los maestros federalizados. Algo similar se estaba cocinando en Baja California. ¿Como en Nuevo León? Como en Nuevo León, como se cocinó a nivel nacional. Y pues no podemos de ninguna manera aceptar tácitamente ese tipo de imposiciones cuando no valoramos la disposición de los trabajadores. Debo decir a Baja California que el trabajador que más aporta actualmente al régimen de pensiones y jubilaciones en todo el país, ya no digo Baja California, es precisamente el trabajador de la educación de Baja California. Entonces no podíamos, bajo ninguna circunstancia, aceptar eso. Eso nos llevó a tomar una decisión que simplemente lo que nosotros impulsamos en ese tiempo como secretario general fue el respeto a la libre decisión de los delegados en ese Congreso, a que fuera electo quien resultase respetando el derecho de la elección. Y en ese caso resultó Héctor Lara. Héctor Lara, ¿cuáles son las asignaturas pendientes del gobierno del Estado para con el CETE? Actualmente debemos andar en el universo de alrededor de 1.500 trabajadores, entre trabajadores provisionales que le llamamos interinos y trabajadores que deben de tener su basificación desde el año del 2006 a la fecha. Ya se logró a través de estos tiempos, principalmente en el periodo del señor Osuna, mediante una mesa de negociaciones que tratamos de mantener el diálogo con el gobierno, independientemente de que nosotros estuviéramos detenidos en el Cerezo, tratar de avanzar y logramos sacar un tanto de pagos de interinatos no duplicados que le llamaban ellos. Como ustedes han recordado, nosotros hemos venido denunciando desde un principio que nuestra gente ha estado trabajando desde el 2006, que ya tenían derecho a ese trabajo, a ocupar ese espacio, y que lamentablemente, por lo que se da de contubernio entre el manejo del CENTE con el gobierno, le empezaron a pagar a otras personas que no estaban devengando ese espacio o desempeñando la función de que fuera dentro del magisterio. A esa gente se le debe desde el 2006, no le han regularizado su salario y estamos hablando de un universo que fácilmente va hasta la fecha para efecto de que se liquide. Estamos tratando de abrir esa puerta que hemos tratado de tener abierta a través del diálogo, principalmente con la Secretaría General de Gobierno, como enlace hacia el Ejecutivo del Estado y con la propia Secretaría de Educación y Bienestar Social. Pero estamos en camino de la construcción de ese hecho, ¿no? Se habla sobre una negociación política para su excarcelación. ¿Cómo lo consideras, maestro Carlos Castro? De hecho, debo de comentarlo, nunca hubo ningún tipo de negociación. Por ahí nos llegaban algunas situaciones de rumores de que se habían presentado algunas gentes, de que nos habían ofrecido. La verdad es que nosotros quisimos caminar
por el camino que nos marcaba la ley. Fue riesgoso, inclusive tuvimos, dentro de los amparos que promovimos, de las acciones legales que promovimos, hubo una que en el mes de diciembre se dictó y que se nos notificó el 9 de enero de este año, donde aparentemente se nos daba la posibilidad de alcanzar la libertad. Pero cuando revisamos con nuestros abogados, tanto mi compañero Héctor como su servidor, caímos en que era algo que de aceptarlo nos podría llevar ¿cómo explicarlo? A entregar una organización que están haciendo con toda la pujanza, con toda la responsabilidad, nos podría llevar a ponerla en un entredicho, porque habría que aceptar en ese juicio de amparo unas situaciones que no convenían a la organización, como es el reconocimiento de la personalidad jurídica, como eran una serie de situaciones que no podíamos nosotros llevar. Decidimos un paso bastante difícil sobre todo con las familias, el pedirles que nos aguantaran 2 o 3 meses, porque ahí podríamos resolver de una buena vez muchas de las situaciones que se dan. Afortunadamente, y porque teníamos la convicción de que teníamos la razón, interpusimos un recurso de revisión en un tiempo muy rápido, obtuvimos la respuesta de la Justicia Federal donde definitivamente se ordenaba nuestra libertad bajo ninguna condición. Y eso para nosotros como parte de un sindicato que está buscando la manera de regresar al verdadero sindicalismo es un gran triunfo. Cuestiones políticas. A ver, la Auditoría Superior de la Federación determinó en su informe de Cuenta Pública 2007 que el gobierno de Baja California entregó en ese año 91.500.000 pesos del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal al pago de 232 comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Cuál es tu punto de vista, Héctor? Mira, es algo de lo que hemos platicado y hemos sostenido con las autoridades. El artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo Burocrático y las condiciones generales de trabajo que tiene la Secretaría de Educación Pública firmadas con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación establece con toda claridad que la representación sindical del CENTE para poder utilizar el cargo sindical deben de pedir licencia sin goce de sueldo, los dirigentes sindicales, y el sueldo de ellos se les debe de pagar de las cuotas sindicales que pagan los trabajadores. En el caso de Baja California, para el sistema educativo estatal, la ley del servicio civil es muy clara en el aspecto de que aquí sí te concede a los trabajadores de la burocracia o del magisterio, que sean representantes sindicales, licencia con goce de sueldo para el desempeño de las situaciones de carácter sindical. A nivel nacional, esta investigación que hizo la Auditoría Superior de la Federación, nosotros la denunciamos en el Estado y estábamos comentando de que ese desvío de recursos, precisamente, ahí estaba parte del recurso que nuestros compañeros trabajadores no estaban devengando en el salario que se le debería destinar, y no son más que la prebenda que entrega el Estado de a un ejército de comisionados sindicales para las situaciones de carácter electoral. Todos ellos se convierten en su momento en el ejército que electoralmente mueve el CENTE para las contiendas que se vienen en cuestiones electorales. Por cierto, parece ser que hoy no, en este proceso no se van en alianza, habrá que ver cuál es el comportamiento. De hecho, le estamos apostando precisamente a dialogar, estamos en pláticas con el gobierno del Estado, hemos sostenido precisamente lo que establece Carlos, el descubrir en el 2006 que el Magisterio Nacional, a partir de 1992, no está jurídicamente legalizado su presencia como sindicato o como secciones en los estados, tanto llámese sistema estatal como llámese sistema federalizado, es una situación que tiene que llevar a la regulación del Magisterio Nacional. Esto también, como lo que sucedió con Baja California en el caso concreto del CETE, te quiero decir que viene a nivel nacional muchos estados que ya se han dado a la tarea de crear sindicatos independientes separándose del CENTE para efecto de poder regular su vida institucional y verla con el gobierno. Nosotros les apostamos al diálogo, buscamos con el gobierno del Estado tener una buena relación, hemos promovido la situación de la no confrontación, lógicamente. La cuestión de los sindicatos debe de ser interés del trabajador.
La libre sindicalización nos la da la Constitución Política Mexicana, y entonces lo que tenemos que hacer, el gobierno sobre todo, es tratarnos con equidad a todos los trabajadores. Seamos 2, 3, 4, 10 sindicatos dentro de una misma dependencia, en el caso de gobierno, lo que el gobierno debe aprender, y nosotros los trabajadores sindicalizados debemos de aprender, es a coexistir de acuerdo a esa libertad que tenemos en este país de la libre sindicalización. Héctor Lara Moreno, que dio una rueda de prensa. El respeto a los sindicatos, el respeto y el tratar de normalizar la vida de los maestros, así lo dijo el día de toma de posesión. Nosotros, como sindicato, como maestros que somos también, le apostamos al diálogo y a sentarnos a dialogar con la autoridad, como debe darse la relación de trato entre la autoridad. Como podemos ver, el sistema educativo en Baja California sigue siendo muy castigado. Yo soy Marcela Ríos y esto fue Para Última Palabra.